Hola a todos, ¿cómo estáis? Y hemos llegado a uno de los vídeos más esperados en la semana de los ensayos de Eurovisión, que es el vídeo de los ensayos de los países que van directamente a la final, es decir, el Big Five: Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y España, y también del país ganador del año anterior, que también va directamente a la final. ¿Estáis preparados para reaccionar a los ensayos del Big Five y sobre todo de Melody y esa diva? Pues vamos allá. Vale, pues como no hay un orden de actuación todavía para los países que participan directamente a la final, vamos a reaccionar en base al orden en el que han subido sus ensayos. Así que, primer país, Alemania. 3, 2, 1, play. ¡Oh, qué chulo! Le han puesto luz al violonchelo. Eso potencia además más el sonido electrónico de ahora. Vale, seguimos teniendo el mismo problema con la voz. Es muy débil y plana para una canción que pide energía y actitud. Pero la escenografía es brutal porque es moderna y potencia este sonido electrónico actual. Incluso la ropa también. Vale, me gusta mucho la energía moderna porque probablemente esta canción sea la canción más actual de toda la edición. Es una canción pop electrónica, incluso te diría con tintes de hip hop, básicamente porque ella en algunos momentos más que cantar frasea, incluso rapea. No llega, pero se podría decir, y clásico porque tiene ese toque, esa fusión con el violonchelo y algunos instrumentos clásicos. Pero la producción, sobre todo en el sonido electrónico, es súper actual. Incluso puede recordar al sonido que hace actualmente la cantante Charli XCX. Por lo tanto, es una canción que al televoto le va a gustar por la modernidad y la única de las pocas, junto con el minuto final de esa diva de Melody, porque con el Rivan sí que le han puesto una producción moderna que suena más a 2020, ¿no? Entonces necesita potenciar ese sonido con una puesta en escena moderna. La ropa es muy moderna, es muy chula y muy juvenil. Por eso digo que la luz que le han puesto al violonchelo estéticamente queda muy chulo para el sonido que tiene la canción. Entonces, los dos altavoces gigantes, ese fondo modernísimo queda estupendo. ¿Cuál es el problema? La canción es Disparo. Es una canción que habla de una ruptura y dice: disparé al cielo y las estrellas están cayendo en mi tejado. También dice que le duele mucho encontrarse con esa persona, que como no lo supo ver, que por mucho que insista jamás se va a volver con él, etcétera. Es una canción que habla del desahogo tras una ruptura. Por eso en su preselección rompen el violonchelo, porque es esa agresividad que tienes que sacar, toda esa rabia que tienes tras una ruptura. Vale, entonces yo me imaginaba una puesta en escena así moderna estéticamente. También no he visto toda la actuación. Molaría que en algún momento, como el estribillo es disparo al cielo, que saque pistolas que sean con láseres o de pintura y dispare al cielo y se vean bolas de pintura de neón fluorescente, etcétera. Eso quedaría muy chulo. Vale, pero ¿cuál es el problema? Que al ser una canción tan moderna y sobre todo como es la letra, la actitud falla completamente. Ella en su preselección, al moverse, se ahogaba porque no tiene la voz formada, no sabe cómo cantar todavía, entonces simplemente con moverse, no bailar, se ahogaba. Entonces se ha quedado quieta, eso es muy inteligente. Está quieta para intentar cantar mejor, pero aún así la voz está débil y encima la voz está débil y ella sigue siendo muy contenida en la interpretación. Entonces, no está interpretando la letra ni está ofreciendo la actitud que tú te esperas con una canción así. Entonces, si los 3 minutos son así, por muy chula que sea la estética y muy chula que sea la escenografía, queda soso y te falta algo. El problema que veo es que acaba de empezar la canción y estando quieta la voz y está temblorosa. Entonces, si se mueve, va a seguir temblando la voz y eso le va a perjudicar muchísimo en los jurados porque no hay dificultad y la voz no está a la altura de la canción. En el televoto se puede salvar porque es cierto que la canción es buena y suena bien a pesar de la voz temblorosa. Pero claro, no va a ser una de las actuaciones más llamativas si está quieta o tiene esa actitud tan baja durante toda la actuación. De momento no podemos decir más. Simplemente que la canción le puede salvar en el televoto, pero ¿cuánto le puede salvar? Eso hasta que no veamos todas las actuaciones enteras no lo vamos a saber. Play. ¡Wow! Es increíble, es que parece un videoclip. Eso puede parecer un cuadro, está muy quieta, es como si fuese un cuadro. ¿Te imaginas que abren el plano y ahora es un cuadro?
Oh, qué poquito. Vale, hacer una actuación así es muy, muy arriesgado. Necesitas un cantante que tenga un magnetismo y literalmente se sepa comer la cámara. Porque si va a ser así, que no lo sabemos, los 3 minutos, no solo es que ya sepas mirar a cámara, sino que tengas el magnetismo suficiente para poder tener a millones de personas mirándote a tu cara durante 3 minutos con una canción que es súper relajante y preciosa. Esta canción, fíjate que lo que transmite, que es vulnerabilidad, inocencia, es lo que dice la letra. Habla de una persona que es tan inocente que no es capaz de decir que no a una persona que le hace daño. Por eso la letra dice que si a una flor le riegas mucho, florece, pero claro, si no cuidas a tu pareja, no lo hace. Por eso te dice que quiero hacer cosas contigo, quiero viajar contigo, aunque me hagas daño, sigo contigo, ¿no? Es una persona completamente vulnerable e inocente. Yo me imaginaba la puesta en escena como si fuese una muñeca de porcelana o de cristal dentro de un cristal y cantándolo para poder transmitir esa vulnerabilidad. Lógicamente, otra forma era esta, una actuación completamente íntima, con planos muy cercanos donde ella te transmita. Ella, que la vi en Madrid en directo, sí que es capaz de transmitir, porque Madrid creó un clímax, paró el tiempo y da una sensación muy agradable. Dije, es muy difícil que a alguien no le guste esta canción porque es muy bonito de escuchar. Pero la pregunta es, ¿el público va a votar al país que ganó el año anterior simplemente por una canción agradable y bonita? Esa es la pregunta y ahí está la clave de la puesta en escena. Hay que verlo entera para ver si a través de la pantalla transmite esa sensación agradable y te crea una sensación tan bonita que tú dices, mira, hay pocas canciones que me hacen sentir tan bien y voy a votar por ello. Esa es la clave, eso es lo que ella tiene que conseguir. A mí lo que me gustaría es que cuando se fuese abriendo el plano viésemos objetos que son vulnerables, por ejemplo, o frágiles en el tiempo, por ejemplo, una rosa y ver una preciosa rosa y de repente te enfocan una rosa marchita porque no se le ha regado y así poco a poco ir explicando esa fragilidad y ella con una sonrisa cantándote me tienes que cuidar, si no al final me voy a apagar. O por ejemplo ver una vela encendida y luego enfocan otra vela que está completamente consumida, etcétera. Ese tipo de cosas me gustaría y pegaría en esta actuación. De momento es de los ensayos que más me ha gustado. Play. El poderío de las voces, nada más darle al play. ¡Qué pasada! Me falta pirotecnia. ¡Freedom! Aquí más luz, luz. Ya se apaga todo. Uy, las voces, uy, las voces. Estas voces no van a pasar desapercibidas en jurado. Aquí un plano abierto de las tres. Los vocals, chaval, se confirman los jurados. Mira que yo dije, es que esta canción tiene unos cambios de ritmo muy difíciles y puede resultar confusa y eso le podría restar puntos en el jurado. Por eso han potenciado las voces y ahora el agudo lo hacen las tres. Porque tengas una gran voz, el jurado no te vota por un complemento. Y si en ese complemento hay una gran voz, claro que eres muy votable los jurados, pero tiene que haber una canción, una puesta en escena, una emoción, tiene que haber no solo la gran voz. Claro, esta es una canción muy divertida que es una canción que parece un musical estilo pop rock, pero al final la letra lo que cuenta es que demonios pasó ayer, es que te liberes, porque dice que llevaba mucho tiempo, un año muy estresante y necesitaba una noche así de locura que no se acuerda de nada y por eso es una letra divertida de porque tengo este tatuaje, quiero afeitarme el pelo, quiero besar a un extraño y todo ese tipo de locuras. Ellas tienen la actitud, lo que he visto me ha convencido sin necesidad de haberlas visto interactuando ni haciendo nada loco, lo cual es muy positivo. Sí que es cierto que creo que necesitan esa parte loca y esa diversión para conquistar más al televoto, porque para el televoto va a ser como, wow, qué pedazo de artistas, pero es una canción estilo musical, o sea, tiene que haber algo en la puesta en escena para que las voten más allá de unas buenas voces, ¿no? Entonces, para el televoto sí que es cierto que necesitan esa parte, entonces hay que verla entera para ver si tienen esos elementos divertidos, pero para los jurados, simplemente este trozo ya me parece perfecto. O sea, los jurados sí la van a puntuar aunque no les parezca una canción ganadora, porque las armonías sí que son nivel ganador. Es decir, este trozo para mí lo que me ha servido es para confirmar que realmente en los jurados les va a ir bien y muchos de ellos le van a votar porque en comparación con los demás, porque ya hemos visto prácticamente a todos, destacan muchísimo
sus voces, su dominio escénico y en general su nivel están por encima de los demás. En dudas en cómo va a recibir la canción el televoto. O sea, sería esos casos de buen jurado, televoto. Por último, solo me queda decir que me falta más golpe de luz, porque cada vez que decían los Freedom sí veíamos luces naranjas, pero golpe de luz, más iluminación, iluminarlas a ella y sobre todo por último, para que en el televoto funcione, como es una canción que quiere decir que te liberes y vivas una noche loca porque se necesita para tu salud, que te den ganas, una vez después de ver la actuación, de decir, quiero tener una noche así con mis amigos. Esa es la energía que tenemos que sentir para querer votar por ellas. Y eso es lo que debe causar la actuación entera, para que funcione en el televoto. No sé si me gusta mucho el fondo. Entiendo porque es una canción rock años 70, entonces entiendo el fondo vintage, antiguo y el color marrón, pero mira, sí mucho mejor, los focos, le da estética rockera, le da estética de estrella de rock. Además creo que tiene un filtro en la pantalla, ¿no? Porque se nota antiguos, o sea, es por el sonido que tiene la canción, pero no me parece muy bonito. Vale, lo que decía es que fondo como si fuese, por ejemplo, la casa de tu abuela, para que me entendáis, ¿no? Como un papel pintado daba esa sensación muy antiguo y no me parece bonito. Entiendo el por qué ese fondo y creo que tenía un filtro también en la pantalla para dar ese toque antiguo, años 70, que tiene la canción, pero es que me parecía un poco feo. Vale, voy a ser sincero, me ha dejado un poco frío este trozo y voy a decir por qué. Él tiene mucho ángel y es una canción que habla de aceptarse a uno mismo tal y como uno es. Y la estética que lleva con la cara pintada de blanco pega perfectamente con la letra de la canción. Esa estética vintage como que no lo veo emocional y veo que no conecta. Y es una canción que tiene que conectar, habla de aceptarse como uno mismo. Y aparte el cantante tiene mucho ángel y en esa actuación, no sé si es por el fondo, lo he visto más frío. Entonces, si esta canción no conecta, no emociona, pierde mucho. También, como he dicho, es una canción que suena bastante a pop italiano, pero dentro de un rock estilo años 70. Entonces, eso rivaliza mucho con Lituania, por ejemplo, o Ucrania. Creo que al oído es más agradable de escuchar esta canción porque transmite esa cosa de conectar con uno mismo y creo que es más agradable de escuchar. Pero es cierto que la puesta en escena no la he visto emotiva. Y sin ser emotiva, a pesar de que te sea agradable al oído y a pesar de que tiene una estética diferente y te lleva a una ambientación distinta y se aleja de los demás, quizás no es que no llame la atención, pero no te parece lo suficiente para votar por ello, tanto como se le podría votar, porque como os estoy diciendo, es distintiva, es diferente, es de un estilo distinto al de sus competidores y encima en Sanremo emocionada. Entonces, si repite esas características, podría funcionar, por lo menos para esa mitad de tabla o incluso dar algún sustito más arriba. Si no hay esa emoción como ahora, a pesar de que sea agradable, no le veo tan bien en los jurados. Es su mayor punto fuerte porque es una canción de jurados, ese rock años 70 con esa mezcla del pop italiano y aparte la estética que es muy de marketing y eso ayuda mucho para venderle a los jurados que la canción es agradable de escuchar y el mensaje. Pero si no conectas, es que creo que la puesta en escena, la estética no han acertado. Eso hace bajar tanto en jurado como en televoto. Es la sensación de momento que me deja este ensayo. Vale, nos han puesto el final. La voz se nota un poco cascada, ¿no? ¡Uy, qué cara de emoción! ¡Buah! Esto es una pasada, este plano. Esto es súper bonito, la cascada dorada y las estructuras blancas. Esto es como celestial, ¿no? Ay, que nos haga guiña el ojo. Vaya, me han contado lo mejor, me han cortado lo mejor. Mi opinión sobre lo que acabamos de ver de España. Creo que el agudo es el momento de la actuación, ¿no? En este caso, con el revamp, ya no es como en la versión anterior que el agudo podía ser más emocional y mira que también la canción era pop electrónica, pero como ahora viene de un puente, de un dance break, que es la producción es suena 2020 completamente moderna y tiene como ese sonido futurístico, claro, ahora es un agudo más empoderado y más de diva, no tan emocional. Quizás lo que me falla es que me falta más iluminación detrás. Si os dais cuenta, ella está arriba en el pedestal y tenía como 4 o 5
focos iluminando muy débiles y veíamos un fondo oscuro con un templo como derruido, que las rocas se extienden a las montañas y lo que quiere significar es la parte del hundimiento y después del resurgimiento. Por eso cuando termina el agudo y resurge está el templo construido y da la sensación que ha subido al Olimpo. Ahora ella es la diva, la suprema del teatro. Por ello el agudo tiene que estar más oscuro y más focos en ella porque está ascendiendo a ese Olimpo. Muchos más focos, tiene que ser el momento, te tienes que centrar en ella. Entonces tiene que ser un plano completamente centrado solo en ella y que se vea unos focos como un abanico detrás, como tenía en el Benidorm Fest con la peineta. Todo eso detrás. Después creo que la cascada de fuego se tiene que encender antes, cuando dice una diva es valiente, porque ahí ya ha resurgido, entonces el templo deconstruido y oscuro no pega, necesitamos ya luz. Ahí las estructuras que ya salen construidas quedan mucho mejor, parece el Olimpo, es un plano precioso. Y creo que lo que me falla es que hay mucho plano general y tienen que ser, es la parte final, es la parte que es diva, te acaba de hacer el agudo, tiene que ser ya todo, ella en el pedestal. Planos de cuerpo entero o de medio cuerpo de ella. Si puede ser de medio cuerpo o cuerpo entero, mejor. ¿Por qué? Para que veamos de fondo la cascada de fuego. Luego, algún plano general para ver esa imagen me vale, pero solo uno, un plano general que vemos toda la cascada de fuego, todo de blanco como el Olimpo y ya centrado en ella, un plano de medio cuerpo que se le vea la cascada, bueno, cascada de fuego, ¿me entendéis? Cascada de pirotecnia, perdón, la cascada de pirotecnia detrás. A mí me ha gustado, es cierto que sobran planos generales, necesitan más plano centrado en ella. O sea, había leído comentarios muy negativos en redes, no me parece... Es que el nivel este año tampoco está muy allá, o sea, no me parece exagerar. Si veo esto y digo un wow, no, pero es que he dicho wow con algún ensayo. Con Austria, con Finlandia, con Armenia, y no me suena, a lo mejor me dejo algún país más. ¿Qué quiero decir? Hay que ver la actuación entera, o sea, yo, cuando vea la actuación entera, diré, pero a mí esto, salvo estas cosas que creo que hay que pulir en realización y en iluminación, porque ese agudo tiene que ser el momento, tiene que estar apagado y la iluminación centrada en ella con un abanico de luces detrás para que luego se encienda todo de blanco la cascada, por favor, eso sí, hay que arreglarlo, porque tiene que ser el efecto wow y luego planos centrados en ella. El plano de cara guiñando el ojo, bueno, ok, no me disgusta, pero no, prefiero de medio cuerpo para que se vea bien. Iba a decir cascada de fuego otra vez, esa cascada de pirotecnia que es precioso porque quedaba celestial. Ella en el pedestal, punto, que se vea un poco el pedestal blanco de la estructura blanca, ahí sí que queda muy bien. Lo que no me gusta, como he dicho, es el fondo cuando hace el agudo, no sé si ya se puede cambiar, entonces que se apague todo, más apagado, con luces y listo. Vale. No sé si me gusta mucho porque no lo veo emocional la arena de fondo. Este plano es precioso. Vale, no es arena de verdad que es. Porque imagínate que se le vete en la boca. No puede cantar. La voz es preciosa. Creo que se le metió un papelito en la boca. Vale, que eso le pasó a Lorin también en el ensayo La Gala de los Jurados, que ya tenía el papelito cuando cantó Euforia, se le metió, me acuerdo, en la boca y todo el mundo exagerado. ¡Oh, ha tosido! Ya no gana el jurado. A ver, me gusta porque es precioso de ver, se entiende la metáfora de el tiempo pasa porque esta canción, si no lo sabéis, es una canción dedicada a su madre que falleció y es una canción que canta ahora ella que es madre. Entonces la canción es ahora ella me llama mamá y es como una carta a la madre contándole ha pasado mucho tiempo, ya no hago estas cosas, ya no hago tal. Entonces es un homenaje a la madre, pero es una canción esperanzadora, no de forma triste, por eso tiene el instrumental tan bonito, por eso yo me esperaba una escenografía más celestial. Me gusta la idea porque es novedosa, interesante, de un reloj de arena, del tiempo pasa, la vida continúa y al final, aunque pierdas a alguien, tú sigues aquí. Entonces tú tienes que continuar y el tiempo pase todo lo que ha ocurrido. Sí que no me gustaría que la puesta en escena fuese solo eso, el reloj de arena, y hubiese más cosas o alguna imagen de fondo. Por ejemplo, se va moviendo a lo mejor por la arena y va desenterrando cosas. Eso sí que me gustaría para que sea más emocional. Pero justo que hemos visto el final, que es la mejor parte,
Visualmente me gusta porque es poderoso, va a encantar en el televoto. Si lleva a tener un buen televoto, porque a primera escucha es una canción que es bastante agradable y el mamá es muy pegadizo, va a encantar, pero le quita emotividad. Y lo fuerte de esta canción es que sea emotiva y conecte con el público. Entonces, con esta puesta en escena, no sé si conecta con el público. Entonces, me deja dudas. Creo que es muy chulo, es muy original para los jurados, entonces puede ser que incremente su jurado. Ella no tiene una voz poderosa, pero tiene una voz muy bonita, entonces ya tiene una puesta en escena original. Veremos si es sentimental en el resto de la canción y si al final no lo es, pero el resto de la canción es emocional, me vale perfectamente porque ella es emocional y tiene un intento final poderoso, entonces sería muy completa. Creo que esto es lo que le faltaba a la actuación, algo poderoso para que fuera más votable en jurados. Mucha gente desde el principio la tenía como la rival de Austria en los jurados, pero claro, a nivel vocal, Austria está aquí, Francia está aquí. Es una voz bonita, no tiene tanto riesgo vocal, salvo el giro vocal que hace en el mamón. Entonces, necesitaba esto, algo poderoso o algo emocional. Entonces, si ahora emociona al principio de la actuación y al final es poderoso, es súper rival en los jurados, aunque sigo viendo a Austria JJ por la dificultad superior. También es cierto que de JJ no hemos visto nada, solo el inicio. Hay que verlas enteras, ambas, para saber. Pero sí que es cierto que de todos los clips, creo que realmente se cumplen los pronósticos y las más pro jurado son Austria y Francia. Eso creo que sí se cumple, pero creo que Austria, salvo sorpresa negativa cuando veamos la actuación entera, barre en el jurado, o sea, va bastante por encima. Porque tampoco es tan impresionante, simplemente ahora lo hace más votable porque es poderoso y tiene un mensaje, entonces hace la actuación más poderosa y por lo tanto los jurados dicen, vale, es una voz bonita, es un mensaje bonito, la puesta en escena es original, encima es poderosa, tienen muchos argumentos para puntuarla, pero eso no significa que la puntúen, por ejemplo, con las máximas puntuaciones, porque la actuación de Polonia puede ser muy difícil, la de España no la hemos visto entera, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues lo primero que tengo que decir es gracias Big Five y gracias Suiza por subir el nivel de este año. Claro, son solo 6 países, pero realmente el nivel vocal y la escenografía de estos países es muy alto, como debe ser, porque son los países que van directamente a la final y tienen que estar a la altura. Y como sé que me lo vais a pedir, aquí tenéis mi ranking del Big Five y Suiza. El último puesto, en el puesto número 6, Alemania. A pesar del temazo y de tener un inicio impactante cayendo la tela y enseñando la escenografía moderna, también tengo que decir que me ha gustado mucho los flashes parpadeantes azules que iban al ritmo de la música, potenciando la música, pero ¿qué es lo que falla? La voz, y ellos necesitan tener más desparpajo y más soltura. Y si son 3 minutos así, con ella, esa actitud tan floja, aunque la canción sea muy buena, eso quedará muy soso a pesar de la gran escenografía, porque han intentado suplir las carencias que tiene ella con esa pedazo de escenografía que va perfecta para la canción. Con una cantante con desparpajo y soltura lo petarían, pero ahora mismo creo que ella todavía no está preparada para un reto así. En quinto lugar, Italia. Como he dicho, la gracia que tiene esta canción es que habla de aceptarse uno mismo y por lo tanto el factor emocional. Y ese color marrón antiguo, aunque parezca una tontería, ya no te da emoción, ese color no te lo transmite. Entonces, el aura que crea ya es muy difícil conectar. Entonces creo que en el televoto le va a perjudicar bastante a pesar de tener una canción agradable al oído dentro de las canciones rockeras de este año. Entonces, de momento, tengo un pronóstico más negativo que el que tenía con Italia. Veremos mi última opinión cuando vea la actuación entera. En cuarto lugar, Reino Unido. ¿Por qué? Porque destacan ellas, destacan sus voces, destacan las armonías, pero sigo pensando que la canción les resta tanto en televoto como en jurado. Me siguen faltando golpes de luces cuando cantan juntas para potenciar esos vozarrones y que sea más interesantes. Al final creo que quien va a gustar más es ellas. Por ello su punto fuerte es el jurado. Y por eso sigo pensando que en el televoto pueden ir muy mal, a no ser que con la actuación entera me encuentre algo muy divertido. Pero ellas son una de las mejores artistas de esta edición. En tercer lugar, Suiza, por una sencilla razón. Hemos visto el inicio, tenemos que ver los 3 minutos enteros para ver si cautiva o si aburre. Es cierto que si ella cautiva y sigue transmitiendo esa fragilidad, en los jurados le va a ir muy bien. En mi opinión, yo ya la tenía
en mitad de tabla, que podría estar al top 10 y en el televoto muy mal, pero sí es cierto que la actuación cautiva tanto a jurado como a televoto. Veremos entonces si mejoro mi pronóstico. Pero claro, también puede pasar que aburra, por lo tanto tenemos que ver la actuación entera. Entonces, de momento, en este ranking se queda tercera. Y en segundo lugar, España. Es cierto que hemos visto la mejor parte de la actuación, que es el agudo y prácticamente todo el final. Sigo diciendo lo mismo, falta iluminación en el agudo. ¿Qué pasa? ¿Que somos pobres ahora? Tenía 4 focos contados detrás de ella. Todo un abanico de focos y así de paso me tapas ese fondo de ruido que no me pega tanto. Tiene que estar el escenario prácticamente apagado y todo el foco en ella. Me gusta que alargue el agudo si quiere que lo haga la gala de los jurados, pero al alargarse el agudo se come la letra. El soy libre en el mar. Entonces, claro, hay como mucho espacio vacío hasta que ya entra el estribillo diciendo una diva valiente y poderosa y se enciende el fuego. Entonces no se puede comer la letra porque eso se queda vacío. Entonces, si quiere alargar el agudo, tiene que alargarlo todo el tiempo para que solo queden 2 segundos para entrar con el una diva es valiente y la cascada, que mañana con decir cascada de fuego, la cascada de pirotecnia. Y sobre todo más planos de ella. Al final, la voz es lo que da el nivel de esta canción y la voz estaba y los planos finales celestiales a mí me han gustado. Entonces todavía hay tiempo para mejorar la realización y ver que se tienen que enfocar en ella y por favor que mejoren la iluminación en el agudo, que es el momento, no tenemos que ver nada más ahí, solo a ella. Gracias. Y número 1, Francia, que para mí cumple los pronósticos. Tenía dudas en el jurado, pero para mí los cumple porque le ha dado ese toque poderoso que faltaba. Por lo tanto, me parece que va a estar alta en los jurados. Podría decir, va a luchar en los jurados, pero realmente creo que es que Austria va a barrer los jurados. Entonces, realmente no es luchar porque Nemo es como Nemo. Francia quedó segunda con 200 y pico puntos y Nemo primero con 350 y pico puntos. Eso no es luchar, hay una distancia enorme. Creo que puede pasar algo así este año, pero va a estar alta en los jurados. O sea, para mí se confirma posible top 5 de Francia en el televoto y posible top 3 de Francia en el jurado. Pues después de ver estos ensayos, realmente los mejores han sido Austria, Francia, Finlandia, Bélgica, Armenia, en desorden, ¿eh? Lo estoy diciendo como me van viniendo a la mente. España puliendo cosas estaría a la altura, porque al final el nivel vocal de España es de los mejores también de esta edición. Y de momento esa es mi opinión, así que ya solo queda lo mejor, las semifinales y la final y ver las actuaciones enteras. Así que nos vemos en esos vídeos o igual en otros vídeos especiales sorpresa. No digo nada más. Nos vemos. Chao.